Así como el rechazo de Cristo condujo a la destrucción de Jerusalén hace mucho tiempo, el rechazo de la autoridad de Dios en la actualidad conducirá a recibir la marca de la bestia y a la destrucción final del mundo. Las herramientas mediáticas poseen un poder de realismo que nos permite vislumbrar, de forma imperfecta pero realista, el futuro. Estas imágenes representan lo que la Biblia dice claramente sobre las señales de la segunda venida de Cristo. Pestes, incendios, destrucción de las grandes ciudades del mundo y desastres inimaginables nos esperan en el futuro. La profecía revela el futuro, la historia confirma su veracidad. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Antes de que Jesús aparezca en las nubes, habrá una prueba de lealtad a nivel mundial. ¿Obedecerás a Dios con alegría y recibirás el sello de Dios? ¿O continuarás viviendo una vida de placeres pecaminosos e indiferencia y, en última instancia, recibirás la marca de la bestia? Esta fascinante y misteriosa profecía, que revela una vía de escape para toda la humanidad, puede ser comprendida y será comprendida por todos los seres humanos de la tierra. El mundo avanza a toda velocidad, ruidoso y lleno de distracciones. Las naciones están sumidas en la agitación, la sociedad se encuentra inquieta y la mayoría de las personas están demasiado ocupadas para percatarse de las señales que se manifiestan a su alrededor. Sin embargo, la profecía está captando cada vez más atención. La palabra de Dios declara que su mensaje llegará a todas las naciones, tribus y pueblos, y nada podrá impedirlo. Mientras muchos avanzan por la vida a toda prisa, sin percatarse de las realidades que los rodean, otros buscan con anhelo respuestas. Los hechos no están ocultos, están en las Escrituras, para que todos puedan ver el plan de Dios. Estamos viviendo precisamente en la época a la que apuntan estas profecías. Las bestias, los símbolos y las advertencias transmiten un mensaje para nuestra generación. Este es el último llamado de Dios. El mensaje es claro para quien está dispuesto a escuchar, y la decisión, tu decisión, nunca ha sido tan importante. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje unificador, centrado en la justificación por la fe. Esto se expresa en la última parte del mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este mensaje nos guía de regreso a nuestro Creador, apartándonos de Babilonia y de la exaltación de las leyes humanas, para honrar las leyes de nuestro Creador. Hay muchas verdades profundas en los mensajes de los tres ángeles, mensajes dados no con ira, sino con amor. El primer ángel viene con una voz potente y dice: «Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Este mensaje se hace eco del lenguaje del cuarto mandamiento: recuerda el día de reposo para santificarlo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el 7º día. Un recordatorio de que la verdadera adoración comienza con recordar a nuestro Creador. Debemos prestar atención a estas advertencias, pues revelan el camino hacia nuestra salvación,
o nuestra ruina. Después del rechazo del mensaje del primer ángel, apareció el segundo ángel con una advertencia. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ella ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. En Apocalipsis, Babilonia no es una ciudad antigua, sino un símbolo. Es una poderosa representación de un sistema religioso que mezcla la verdad con el error. Este mensaje fue pronunciado con amor, sin condena, sino como una súplica. Luego vino el tercer ángel, con la advertencia más solemne jamás dada a la humanidad. Su voz no se alza por ira, sino por urgencia. Un clamor que atraviesa el ruido de un mundo distraído. Es el último llamado de Dios antes de que la misericordia se agote. En este mensaje, el Señor no oculta lo que está por venir. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Al analizar los mensajes de los tres ángeles, hay algo fundamental que debemos tener en cuenta. Al inicio del primer mensaje, el ángel lleva el evangelio eterno. Y si es un evangelio eterno, ¿por qué muchos no lo han escuchado en su iglesia? En Apocalipsis, un ángel poderoso desciende a la tierra, envuelto en gran poder y gloria. Su voz, firme y resonante, repite el mensaje del segundo ángel y revela la magnitud de la caída de Babilonia. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta advertencia repetida apunta a una verdad central. Dios llama a la humanidad a someterse a su autoridad, a volver al Creador y a guardar el sábado. Es la advertencia final. En la profecía bíblica, Dios a menudo usa lenguaje simbólico para revelar verdades profundas. Estas profecías contienen símbolos, líneas de tiempo y palabras con doble significado, cada una señalando acontecimientos y poderes que dan forma al curso de la historia. Para muchos, estos mensajes parecen misteriosos u ocultos. Sin embargo, la Biblia misma provee la clave para descifrar su significado. Cuando la Escritura se compara con la Escritura, el velo se levanta y el plan profético de Dios para el mundo se vuelve claro. El libro de Daniel, en el capítulo 7, muestra 4 grandes bestias que suben del mar, cada una representando un reino que habría de gobernar. Cada uno de estos reinos se levantó en sucesión, pero con el tiempo fue reemplazado por el que le siguió, tal como fue predicho. El león con alas de águila representaba Babilonia. El oso con 3 costillas en su boca representaba el imperio medo-persa. El leopardo con 4 cabezas representaba Grecia, y la bestia espantosa y terrible, con dientes de hierro y 10 cuernos, representaba Roma. La sucesión de estos reinos también se revela en Daniel, capítulo 2. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño vívido que no podía recordar. Daniel fue llamado para revelar y explicar su significado. Consciente de que no tenía poder propio para hacerlo, Daniel reconoció que solo su Dios podía revelar el sueño y su interpretación.
Nabucodonosor soñó con una gran estatua formada por distintos metales, cada uno representando un reino. La cabeza de oro simbolizaba Babilonia, el pecho y los brazos de plata representaban a Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce a Grecia. Las piernas de hierro simbolizaban a Roma, y los pies, en parte de hierro y en parte de arcilla, representaban un reino dividido que surgiría posteriormente. Sin embargo, Nabucodonosor no se conformó con la idea de que su reino sería reemplazado. Convencido de que podía cambiar el futuro, mandó construir una estatua completamente de oro. Una vez erigida, la gran estatua convocó a todos sus súbditos para que se postraran y adoraran la imagen de oro. Por orden del rey, todos se postraron ante el ídolo, excepto 3 jóvenes. Ellos se negaron a desobedecer a Dios al rendir adoración a una imagen. El rey ordenó que fueran castigados con la pena capital, arrojándolos a un horno de fuego. Pero Dios intervino y rescató a sus fieles siervos. El rey observó que, dentro del horno, había 4 hombres, y comprendió que su Dios los había salvado por su fidelidad. Todos sobrevivieron sin sufrir daño alguno. Nabucodonosor no debía imponer la adoración, es una decisión de conciencia. Jesús afirmó la separación entre autoridad religiosa y poder del Estado. Cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César, Jesús respondió: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Con esto, enseñó que el gobierno mantiene el orden civil, pero la fe y la adoración pertenecen solo a Dios. El gobierno civil mantiene el orden social. La fe y el culto pertenecen únicamente a Dios. Durante siglos, los cristianos guardaron fielmente el sábado, el 7º día de la semana. Sin embargo, con la expansión del Imperio Romano, poderosas influencias culturales y políticas comenzaron a ejercer presión sobre sus prácticas religiosas en el año 321 después de Cristo. El emperador Constantino, en un intento por unificar su imperio, emitió un decreto que establecía el domingo asociado al culto al sol como día oficial de descanso en todo el imperio. Aunque el decreto no abolió explícitamente la observancia del sábado, sí alentó a los cristianos a honrar también el domingo. Con el paso del tiempo, esta maniobra política sirvió como un puente entre los cristianos, que continuaban guardando el sábado, y aquellos que ya estaban acostumbrados a rendir culto en domingo. Lo que comenzó como una estrategia política de Constantino, unida a la creciente autoridad de la Iglesia, dio lugar a una transformación profunda. El sábado fue sustituido por el domingo, evidenciando cómo el poder del Estado y la autoridad religiosa se unieron para unificar el imperio bajo una sola observancia religiosa. En el año 306, Constantino ascendió al trono imperial, sucediendo a su padre como emperador del Imperio Romano de Occidente. En el año 312, legalizó el cristianismo, una fe que había sido perseguida y declarada ilegal bajo el emperador Diocleciano. Más tarde, en el año 321, estableció el domingo como día oficial de descanso, en un intento por unificar a los cristianos del imperio. Esta medida también buscó facilitar la integración de los paganos, quienes ya rendían culto al sol en ese mismo día. Todos los imperios que alguna vez dominaron el mundo conocido habían desaparecido. La era simbolizada por las piernas de hierro había llegado a su fin.
Sin embargo, la caída de Roma no marcó el final de la historia. La profecía continuó desarrollándose. En Daniel 7, Dios reveló que este cuarto reino se dividiría en 10 reinos, y que de entre ellos surgiría otro poder, simbolizado por el cuerno pequeño. A diferencia de los reinos anteriores, este poder uniría la autoridad política y la religiosa, marcando el rumbo de la historia durante siglos. El cuerno pequeño hablaba con pretensiones grandiosas. Libraba una guerra implacable contra el pueblo de Dios e intentaba cambiar los tiempos y la ley. Arrancó de raíz a 3 reinos que se opusieron a su autoridad: los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Estos cristianos rechazaron doctrinas clave de la Iglesia romana, pero fueron firmes defensores de la libertad religiosa. Por ello, fueron considerados herejes y una amenaza tanto para la ortodoxia religiosa como para la autoridad política. Esta época fue testigo de una persecución despiadada, en la que hombres, mujeres y niños fueron víctimas de una violencia implacable. Con la eliminación de estos 3 reinos, se removieron los últimos obstáculos al dominio papal, allanando el camino para que los papas ejercieran una autoridad prácticamente indiscutida sobre los reyes de Europa. Una vez despejado el camino, la Iglesia romana alcanzó un poder sin precedentes, transformando profundamente el panorama espiritual y político de Europa. La transición de la Roma pagana al Sacro Imperio Romano comenzó a tomar forma a inicios del siglo IV. En la víspera de la batalla del Puente Milvio, el emperador Constantino habría tenido una visión, una cruz luminosa en el cielo acompañada de las palabras: «Con este signo vencerás». Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia, registró este episodio como el momento que marcó la conversión de Constantino y un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano. A partir de ese momento, el Imperio Romano comenzó una profunda transformación. La Roma pagana dio paso a la Roma papal. El obispo de Roma emergió como la figura religiosa más poderosa, y con el tiempo, cada papa adoptó el título de Pontífice Máximo, un cargo que antes pertenecía exclusivamente al César. La autoridad papal llegó a ser tan grande que en 1077 el Papa Gregorio VII logró que un rey se humillara ante él. Enrique IV, rey de Alemania, cruzó los Alpes en pleno invierno y viajó hasta el castillo de Canosa, en el norte de Italia, para presentarse ante el Papa, vestido con una simple túnica, mientras el Papa deliberaba sobre su situación. El rey había sido excomulgado y tras ese periodo de espera fue readmitido en la iglesia. El episodio de Canosa se ha convertido en un símbolo histórico del poder que el papado llegó a ejercer sobre los gobernantes seculares en la Europa medieval. Con el paso del tiempo, la Iglesia comenzó a ejercer una influencia decisiva sobre las conciencias tanto de reyes como de plebeyos, extendiendo su autoridad a los distintos ámbitos de la vida. En ese contexto, la observancia del domingo fue adoptada como una práctica central para unificar y consolidar la vida religiosa bajo su dirección. A través de obispos y concilios, el domingo fue promovido como el Día del Señor, en conmemoración de la resurrección de Cristo, desplazando de manera gradual la observancia del sábado bíblico y estableciendo una tradición que se desarrolló fuera del mandato explícito de las Escrituras. A lo largo de los siglos, la observancia del sábado fue en gran medida olvidada o desalentada, y el domingo se convirtió en el día central de culto en la Iglesia Católica. A medida que crecía la influencia de la Iglesia, la oscuridad se intensificaba. Se enseñaba a la gente a depositar su confianza en el Papa como mediador terrenal, mientras que se suprimía el acceso a las Escrituras, alejando así las mentes de Dios. La devoción popular se centró en las reliquias, la quema de velas y la veneración de imágenes,
Las enseñanzas bíblicas fueron gradualmente reemplazadas por tradiciones humanas, y cualquier desviación de las normas de la Iglesia era severamente castigada. Millones de mártires perdieron la vida por mantener su fe. Lo que hizo que la Edad Media fuera tan oscura fue que la verdad de todos tenía que pasar por un solo hombre. Una organización era el árbitro de la verdad de cada hombre. Ya fueras Copérnico o Galileo, si pensabas que la Tierra giraba alrededor del Sol, la Iglesia tenía que dar su visto bueno. Ellas eran las mismas cuando se trataba de diferencias religiosas. Había un hombre llamado Peter Waldo, quien fundó un grupo llamado los Valdenses. Ellos enseñaban que se podía predicar sin necesidad de una licencia. Esto hizo que fueran tildados de herejes. Después de que la Iglesia los tildara de herejes, decidió masacrarlos a todos. Durante siglos, Europa no había logrado ningún progreso en el aprendizaje, las artes, ni la civilización. Una parálisis moral e intelectual se ha apoderado de la cristiandad. Sin embargo, incluso en medio de la sombra del poder papal, la luz no pudo ser extinguida por completo. En las tierras que escapaban a la autoridad papal, los fieles se aferraban a la Biblia como su única guía. E incluso en el corazón del territorio papal, la fe perduró. Los valdenses, que vivían discretamente a la sombra de Roma, conservaron las escrituras en su lengua materna durante siglos, salvaguardando la palabra de Dios y manteniendo viva su verdad frente a la opresión. De este testimonio inquebrantable surgieron valientes reformadores, intrépidos ante la persecución. Motivados por la convicción y no por el miedo, enseñaron y compartieron las verdades de Dios, llevando destellos de luz a la oscuridad. Y entonces apareció Martín Lutero, cuya voz resonaría a lo largo de los siglos. Enfrentándose a los abusos y engaños de la Iglesia, proclamó con valentía la salvación solo por la fe y devolvió la atención a las Escrituras como la máxima autoridad. El valor de Lutero impulsó la Reforma protestante, despertando conciencias a la verdad, desafiando siglos de tradiciones e irradiando una luz que no pudo ser apagada. Estos reformadores, cada uno en su tiempo, arriesgaron su vida y su libertad para asegurar que la palabra de Dios perdurara y llegara al pueblo, cumpliendo la promesa de que la luz de la verdad, una vez encendida, jamás podría extinguirse por completo. Con la invención de la imprenta en 1440 por Johannes Gutenberg, se inició una nueva era del conocimiento. La Biblia de Gutenberg fue mucho más que una maravilla tecnológica. Desencadenó una revolución de la imprenta que transformaría a Europa. Los libros se volvieron accesibles para las masas, la alfabetización se extendió y movimientos como la Reforma Protestante encontraron en ella una poderosa herramienta para desafiar siglos de control religioso. Durante siglos, la Iglesia Católica controló el acceso a las Sagradas Escrituras. Las Biblias se copiaban minuciosamente a mano en latín, la Vulgata, un idioma que la gente común no entendía. Solo el clero y los eruditos podían leerla, lo que reforzaba el papel de la Iglesia como única intérprete de la palabra de Dios. De repente, ese control comenzó a desmoronarse. Folletos y tratados que criticaban el papado se difundieron rápidamente, gracias a la misma tecnología de imprenta que estaba transformando Europa. El Papa, antes considerado el representante terrenal de Cristo, empezó a ser visto por muchos como un gobernante corrupto que había sustituido la verdad divina por la tradición humana.
La imprenta rompió el monopolio de la Iglesia sobre las Escrituras, haciendo que la Biblia estuviera disponible en lenguas vernáculas y al alcance de la gente común. Al comparar la autoridad papal con la palabra de Dios, sus deficiencias se hicieron evidentes. El prestigio del papado se erosionó y se encendieron las llamas de la Reforma protestante, transformando para siempre el panorama religioso de Europa. La imprenta de Gutenberg fue en realidad el Internet de su época. Antes de la imprenta, los libros se escribían a mano. La información se almacenaba en muy pocos lugares y solo estaba al alcance de personas adineradas. Una vez que logró fabricar su imprenta, la información llegó a las masas. La gente pudo conseguir libros en sus propios idiomas y leer las verdades que se difundían a través de la palabra de Dios. La Reforma protestante pudo despegar y extenderse por todas partes gracias a la imprenta de Gutenberg. Al principio de la historia de la Tierra, Adán y su esposa Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Ambos hijos vinieron a ofrecer un sacrificio al Señor. Dios ordenó que se trajera un cordero. Este cordero representa a Cristo, el Cordero de Dios. Caín ofreció al Señor los frutos de la tierra. Abel ofreció un cordero perfecto de su rebaño de ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda, el Señor no los miró con agrado. El Señor no mostró aprecio por las ofrendas que Caín le presentó, provenientes del fruto de la tierra. Caín se enfureció mucho con su hermano y lo mató en un arrebato de ira. Caín y Abel simbolizan 2 grupos que existirán hasta el fin de los tiempos. Uno confía en el sacrificio que Dios ha dispuesto para el perdón de los pecados. El otro confía en sus propias buenas obras. La persecución suele considerarse un conflicto entre la verdadera adoración y los sistemas de adoración falsos. Es una prueba de lealtad a Dios o de obediencia a los poderes terrenales y a la falsa adoración. Todas las personas deben comprender que el reino de Dios se fundamenta en el amor, la paz y la libertad de conciencia, no en el poder político, la coerción religiosa ni la persecución. En Apocalipsis 13 encontramos la descripción de 2 bestias. La Biblia describe una bestia que surge del mar y otra que surge de la tierra. La primera bestia, según la descripción bíblica, emerge del mar y sus características nos recuerdan a las descritas en Daniel 7. Esta primera bestia tiene características de leopardo, de oso y de león. Y la segunda bestia es una bestia que, según la Biblia, surge de la tierra. Esta segunda bestia tiene características de cordero, tiene 2 cuernos como un cordero, pero la Biblia nos dice que hablará como un dragón. El libro del Apocalipsis describe la crisis final de la tierra. Una crisis centrada en la adoración, la autoridad y la lealtad. En Apocalipsis 13 se nos presentan 2 bestias. La primera es un poder político-religioso que reinó durante siglos con influencia mundial. La segunda bestia, que surge de la tierra, simboliza una nación más reciente. Sus 2 cuernos son semejantes a los de un cordero. Esta nueva nación se fundó sobre la libertad de conciencia y la libertad de culto religioso, pero en última instancia utiliza su poder para imponer una forma de adoración religiosa. Juntas forman una alianza peligrosa. La segunda bestia hará una imagen de la primera bestia. Comencemos con los detalles de la primera bestia. La Biblia explica que esta bestia surge del mar, lo cual representa una zona densamente poblada. La historia muestra que esta bestia surgió del Imperio Romano. Con el tiempo, el Imperio Romano se transformó en la Roma papal. Esta bestia lleva un nombre de blasfemia y reclama atributos divinos, tales como afirmar que puede perdonar pecados, decir que es como Dios y que es infalible, que no comete errores. En Daniel capítulo 7, las bestias se nombran en orden cronológico.
Daniel está mirando hacia el futuro. Como el libro de Apocalipsis es para nosotros, eso corresponde a nuestro tiempo en la historia. En Apocalipsis 13, nombra las partes de esta bestia compuesta desde la última hasta la primera. Por ejemplo, esta bestia romana era semejante a un leopardo, con pies como de oso y boca como de león. ¡Qué asombroso! Estas increíbles profecías te dicen lo que sucederá en el futuro y también describen exactamente lo que ocurrió en la historia pasada. La profecía predice y la historia confirma. La imagen de una bestia compuesta revela cómo el sistema papal mezcló tradiciones paganas de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, y sin embargo continuó apareciendo exteriormente como cristiano. Ahora, Juan ve que esta primera bestia recibe una herida mortal. En Apocalipsis capítulo 13, el período de dominio del papado se presenta de otra manera, como 42 meses, que representan los mismos 1260 años proféticos. Este período comenzó en el año 538 después de Cristo y terminó cuando las fuerzas francesas, bajo el mando del general Berthier, entraron en Roma, poniendo fin a siglos de poder papal. Nous devons garder le prisonnier en sécurité jusqu'à l'aube, où nous affronterons tous la potence. El Papa Pío VI fue tomado prisionero y murió en el exilio al año siguiente. Jesús dio palabras de aliento acerca del fin de aquel largo período de persecución. En Mateo 24, contra 22, afirmó que ese tiempo sería acortado. La Reforma Protestante, iniciada en 1517, fue una evidencia clara de ello. Siglos más tarde, Isaac Newton comprendió que ese momento se acercaba, aunque no ocurriría en su propia vida. Y así fue. En 1787, la Revolución Francesa transformó por completo el panorama político, en medio de una profunda enemistad entre Francia y el papado. Durante la Revolución Francesa, el pueblo rechazó la religión de su tiempo y al rey, estableciendo una república secular. Como resultado, Francia entró en conflicto con varias potencias en Europa, incluyendo al papado y a los estados pontificios. El papa gobernaba territorios del tamaño aproximado del estado de Tennessee y era soberano sobre ellos, pero la República Francesa los veía como enemigos. En 1798 enviaron al general Berthier para arrestar al Papa Pío VI, quien fue tomado prisionero y llevado al cautiverio, ya no como una autoridad espiritual, sino como otra figura política considerada un obstáculo para sus objetivos. Los reformadores protestantes, a lo largo de la historia, ya habían identificado el poder de la bestia y esperaban que se cumpliera la herida mortal. En 1798, uno de ellos, David Simpson, estaba escribiendo un libro en el que desafiaba a los incrédulos, diciendo: «Miren y contemplen lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos». Él fue testigo de cómo el general de Napoleón llevaba cautivo al Papa. Lo vio personalmente, lo escribió en su libro, y esas palabras quedaron inmortalizadas en el mismo momento en que la profecía se estaba cumpliendo. Cuando las noticias de estos acontecimientos llegaron a las costas de América, muchos creyeron que el papado había llegado a su fin. Apocalipsis 13:3, que esta herida mortal sería sanada. En 1929, Benito Mussolini y el Vaticano firmaron el Tratado de Letrán, estableciendo la Ciudad del Vaticano como un estado independiente. Este acuerdo restauró la autoridad temporal del papado después de más de un siglo de pérdida. La herida de muchos años había comenzado a sanar. Echemos un vistazo más de cerca a la segunda bestia. La segunda bestia aparece en la escena aproximadamente cuando la primera bestia recibe su herida mortal, alrededor del año 1776. ¿Qué nación surgió alrededor de ese período de tiempo? No te equivoques.
Esto nos ayuda a identificar a la primera y a la segunda bestia. Esta segunda bestia no puede ser otra bestia más que estos Estados Unidos de América. La segunda bestia se representa como surgiendo de la tierra. Esta nación surgió en un territorio muy poco poblado. Tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como un dragón. Los corderos suelen ser dóciles. Parece ser dócil, pero cuando un dragón habla, ¿cuál es su carácter usual? Esta bestia obliga a las personas que viven en esta nueva tierra a adorar a la primera bestia. Esta bestia hace que caiga fuego del cielo. Luego quieren hacer una imagen a la primera bestia. Esta segunda bestia se vuelve muy poderosa. Quiere hacer que la segunda bestia cambie el gobierno, para que sea un gobierno combinado de iglesia y Estado. Durante este temprano periodo de la historia estadounidense, vemos que los Estados Unidos claramente hablan como un cordero. Pero algo cambia. Los 2 cuernos que empezaron representando la libertad civil y religiosa, el republicanismo y el protestantismo, no el protestantismo en el sentido de cristianismo, sino el protestantismo como protesta contra los dogmas y el culto obligado que surgieron como resultado de la combinación de la Iglesia y el Estado en Europa. Más tarde veremos que este cambio hizo que esta segunda bestia obligara a todos, ya que hablaba de manera muy feroz y cruel como un dragón. Su objetivo principal era obligar a todos a adorar a la primera bestia. Los fundadores de los Estados Unidos habían sido testigos de primera mano de la tiranía que resultaba de la unión de la Iglesia y el Estado, especialmente en Europa, donde la Iglesia romana se alineaba con reyes y emperadores para suprimir la disidencia y hacer cumplir la conformidad religiosa. Decididos a no repetir esa historia teñida de sangre, los redactores de la Constitución establecieron deliberadamente un gobierno que rechazaba la tiranía religiosa. Imaginaron una nación donde la verdadera libertad religiosa pudiera florecer, donde todas las personas, independientemente de su fe, fueran libres de adorar según su conciencia, sin temor a la persecución. Pero hoy, frustradas por el aumento del crimen, el declive moral y el caos generalizado, voces poderosas están pidiendo que el Estado tome el control del país. Anhelan imponer la religión por ley, ignorando las lecciones de la historia. El capítulo 13 del Apocalipsis predice que los Estados Unidos unirán la Iglesia y el Estado, formando una imagen de la primera bestia. Este movimiento será liderado por la América protestante y será impulsado por una campaña de propaganda calculada y bien planificada. La propaganda funciona repitiendo falsedades o medias verdades a través de diversos medios hasta que sean aceptadas como verdad. La historia ha demostrado cuán efectivo y peligroso puede ser este método. En la Alemania nazi, Joseph Goebbels utilizó la propaganda para manipular a toda una nación con resultados devastadores. Esa historia no necesita ser contada de nuevo. La misma herramienta que devastó la Alemania nazi ahora se está utilizando para socavar la Constitución de los Estados Unidos. ¿Será la propaganda la ruina de nuestra nación? No hay absolutamente nada en la Constitución que diga algo sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Quiero decírtelo hoy, no está allí, en ninguna parte dice eso. Las palabras del predicador pueden sonar convincentes, pero omiten la verdad. Es cierto que la frase exacta, separación de Iglesia y Estado, no está escrita literalmente en la Constitución, pero el principio sí lo está. La primera enmienda fue escrita por hombres que entendían el peligro de que la Iglesia y el Estado unieran sus manos. Durante más de 1000 años en Europa, esa unión produjo persecución, multas,
prisión, exilio e incluso la muerte. Los fundadores querían una nación donde eso nunca pudiera volver a suceder. Por eso, la Constitución prohíbe al gobierno establecer una religión y protege el libre ejercicio de toda fe. Y durante más de 2 siglos, la Corte Suprema ha defendido esa protección, reconociendo que la libertad religiosa solo sobrevive cuando el gobierno permanece neutral, sin imponer una religión ni restringir otra. Los fundadores de Estados Unidos no temían a la religión, temían al poder religioso unido al poder civil, porque una vez que la Iglesia y el Estado se unen, los capítulos oscuros del pasado se escribirán nuevamente, y el mundo enfrentará una crisis anunciada en la profecía, la marca de la bestia. En realidad, las personas estaban huyendo de la persecución religiosa y de las atrocidades que habían tenido lugar en Europa e Inglaterra durante siglos, donde se las obligaba a rendir culto de la manera que exigía la Iglesia oficial del Estado. De hecho, Thomas Jefferson fue la primera persona en acuñar la expresión separación entre la Iglesia y el Estado. Cuando llegó a la presidencia, mucha gente estaba muy preocupada. Los cristianos en particular estaban muy inquietos debido a su conexión con Europa. Hubo mujeres que llegaron a enterrar sus Biblias en el jardín de sus casas, por miedo a que cuando Thomas Jefferson llegara a la presidencia, se las quitaran. Por eso un grupo de bautistas le escribió una carta después de que asumiera el cargo. Le felicitaron por su presidencia, pero también querían saber cuáles eran sus planes para los cristianos. Él afirmó con claridad que al redactar la primera enmienda de la Constitución, la intención del legislador había sido levantar un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Jefferson también explicó que, según su convicción, la forma en que una persona adora es algo que pertenece únicamente a la relación entre ella y Dios. Y se le permitió dar vida a la imagen de la bestia, y hacer que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. Una imagen es una copia, una semejanza, como el reflejo en un espejo. La primera bestia representa una unión entre Iglesia y Estado. Utilizó su poder religioso para influir en el poder civil, imponer sus leyes y sus dogmas, y perseguir a quienes disentían. La imagen es una réplica de ese mismo modelo, un sistema político-religioso en los Estados Unidos, donde la Iglesia y el Estado se unen para imponer la observancia religiosa mediante la ley federal. Esta unión no promoverá cualquier tipo de observancia religiosa, promoverá la que heredó de la primera bestia, la adoración dominical, una tradición que no se encuentra en la Biblia, sino que fue establecida por el papado siglos atrás. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en aquellos puntos de doctrina que sostienen en común, influyan al Estado para que imponga sus decretos y sostenga sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la imposición de sanciones civiles contra los disidentes será inevitable. Después de que se forme esta imagen de la bestia, pronto comenzarán a obligar a las personas a recibir una marca en su mano derecha o en su frente. Esta no es una marca visible. Esta es la temida marca contra la cual Dios advierte que no se debe recibir. ¿De qué se trata esta marca? ¿Qué es la marca de la bestia? Obedecer la ley que ordena adorar en el primer día de la semana, en lugar del séptimo día, como Dios ha mandado, dará como resultado recibir la marca de la bestia. Una comparación minuciosa de Apocalipsis 13 con Daniel 7 revela que ambos capítulos hablan de lo mismo.
Y al final de Apocalipsis 13 se impone una marca en la frente de las personas. ¿Dónde encontramos el paralelo en Daniel 7? En un solo lugar. Daniel 7:25 dice que un poder anticristiano pensará en cambiar la ley de Dios. Esa es la clave fundamental para comprender la marca. Implica intentar cambiar uno de los 10 mandamientos. Estoy agradecido de que las Escrituras nos den una advertencia. Nos muestran exactamente lo que sucederá si recibimos la marca de la bestia. Así que no tenemos por qué estar confundidos. No tenemos que rascarnos la cabeza y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Porque el enemigo, en su engaño, siempre quiere que pensemos que no es tan grave como en realidad es. Pero la verdad es que uno conduce a la vida y el otro conduce a la muerte eterna. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no quiere que nadie perezca, sino que todos sean llamados al arrepentimiento. Así es Dios. La verdadera lealtad a Dios supera el poder y los privilegios temporales, convirtiéndose en un símbolo luminoso de esperanza, valentía y fe inquebrantable, incluso frente a la destrucción. Apocalipsis 13:18 ofrece más detalles acerca de la primera bestia. Hay un hombre al frente de esta organización representada por la bestia. Este hombre tiene un número. Calculad el número de la bestia. Su número es 666. Durante la Reforma Protestante, una vez que el pueblo tuvo acceso a la Biblia, pudo estudiarla por sí mismo. Descubrieron lo que la Biblia dice acerca de este número y del hombre relacionado con su significado. El título oficial de la bestia es Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, o sustituto de Cristo. Esta expresión está formada por letras que corresponden a números romanos. Cada numeral tiene un valor que, al sumarse, da como resultado 666. Estas tres palabras latinas, al traducirse en números romanos, revelan el número de la bestia y al dirigente de esta organización mundial. La Iglesia Católica Romana sostiene que Vicarius Filii Dei nunca fue un título papal oficial y que cualquier tiara o documento que llevara esa inscripción fue alterado o falsificado. Independientemente del debate sobre la redacción exacta, la afirmación de fondo sigue siendo la misma. La Iglesia de Roma sostiene tener autoridad para perdonar pecados, un poder que la Escritura enseña que pertenece únicamente a Dios. En esencia, la afirmación reflejada en Vicarius Filii Dei en lugar de Cristo expresa el papel más amplio que se atribuye al sistema papal. La primera bestia de Apocalipsis actúa precisamente en esa función, ocupando una posición que pertenece solo a Cristo. Jesús demostró con gran fuerza el principio de quien puede perdonar pecados durante una visita a la casa de Pedro. 4 amigos decididos llegaron llevando a un paralítico en una camilla. Al encontrar la puerta bloqueada por una multitud inmensa, subieron al tejado, retiraron las tejas y bajaron a su amigo hasta dejarlo justo delante de Jesús. Muchos sintieron que las palabras de Cristo eran una invitación para ellos. Anhelaban ser liberados de la carga del pecado. Jesús miró al hombre y vio su necesidad más profunda. Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús podía leer los corazones de los que estaban delante de él, incluidos los fariseos que se encontraban en la sala y que murmuraban en secreto, blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos dirigentes religiosos comprendían perfectamente que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús preguntó, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Fue para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces se volvió hacia el paralítico y le ordenó,
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no recordaré tus pecados. Cuando un mensaje importante debe ser comunicado por funcionarios del gobierno, se organizan reuniones, se programan ruedas de prensa y cada detalle queda cuidadosamente preparado. El sello del presidente no necesita explicación. El mundo entero conoce y reconoce el sello del presidente de los Estados Unidos de América. Este sello es un símbolo legal visual que distingue al presidente como el único en el planeta autorizado para firmar la legislación de los Estados Unidos y convertirla en ley. Thank you all for coming today. Ratificado como ley en 1946, el uso y la exhibición del sello del presidente de los Estados Unidos se han convertido en un símbolo emblemático. Es un recordatorio claro del nombre del presidente, de su cargo y del territorio sobre el cual ejerce autoridad o gobierna. Cuando este sello se muestra en el atril antes de un discurso o junto a una ley recién promulgada, señala la autoridad presidencial. Una vez que un proyecto de ley es firmado y convertido en ley, es extremadamente difícil revertirlo o abolirlo. El sello lleva consigo por el gobierno y autoridades la ley de Dios. Los 10 mandamientos también lleva un sello, y al igual que los sellos de los gobiernos humanos, el sello de Dios contiene 3 elementos clave: su nombre, su cargo y su vasto territorio. Cuando examinamos detenidamente los 10 mandamientos, el único que habla del Creador es el cuarto, que revela que el sábado del séptimo día es el sello del Señor Jesucristo, nuestro Creador. Así como el sello presidencial muestra autoridad, el cuarto mandamiento, en el corazón de los 10 mandamientos, se erige como una señal inmutable del poder y la autoridad de Dios. Dios no cambia, y tampoco puede cambiar su ley. Así como el sello presidencial muestra autoridad, el cuarto mandamiento, en el corazón de los 10 mandamientos, se erige como una señal inmutable del poder y la autoridad de Dios. Dios no cambia, y tampoco puede cambiar su ley. La marca de la bestia no es un sello visible, es una decisión espiritual a favor o en contra de la obediencia a Dios. En la frente representa la mente donde se toman las decisiones. En la mano representa las acciones. Muchos cederán bajo la presión, las sanciones gubernamentales, la pérdida de empleo, el estatus social o la influencia familiar, y aceptarán la marca. Otros la reciben por indiferencia, sin preocuparse por Dios ni por su verdad. Otros más que conocían la profecía, pero dejaron que el mundo enredara sus corazones, y entonces se unieron a los enemigos de Dios. Aquellos que son llevados ante los tribunales presentan una firme defensa de la verdad, y algunos de los que los escuchan son guiados a tomar su posición para guardar todos los mandamientos de Dios. Así, la luz será llevada ante miles que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Dios tiene un pueblo que se niega a inclinarse ante el falso sábado. En la crisis final, Él los sella con su sello de propiedad y protección divina. Pertenecen a Cristo, y ningún poder puede arrebatarlos de su mano. Dios los cubre mientras los juicios recorren la tierra. Su pueblo sellado permanece inconmovible. Estamos viviendo en tiempos emocionantes en los que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, donde se están sentando las bases mismas de las leyes dominicales nacionales y de la unión entre la Iglesia y el Estado. Y un día, este gobierno promulgará leyes que infringirán nuestra libertad de conciencia y nos obligarán a adorar en un día que no es bíblico. Y tendrás que decidir: ¿obedeceré al hombre y a sus leyes? ¿O obedeceré a Dios y adoraré en el día que Él escribió con su dedo en tablas de piedra? Todos tendrán que tomar una decisión. Pero ninguno es hecho sufrir la ira de Dios
hasta que la verdad haya sido llevada a su mente y conciencia y haya sido rechazada. Hay muchos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar las verdades especiales para este tiempo. La obligación del cuarto mandamiento nunca les ha sido presentada en su verdadera luz. Aquel que lee cada corazón y prueba cada motivo no dejará que ninguno que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto a los asuntos de esta controversia. Todos recibirán suficiente luz para tomar su decisión de manera inteligente. Cuando la persecución venga sobre los fieles siervos de Dios, serán severamente probados. No han buscado su propia seguridad ni han intentado preservar su reputación personal. Han proclamado fielmente la última advertencia de misericordia al mundo. Perseveran en paz sabiendo que están seguros en Cristo. Apocalipsis 14:12 dice: Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al ver el caos, la destrucción, la ira y el odio entre las personas hoy, y al observar la división que golpea a todos los países del mundo, pero especialmente aquí en Estados Unidos, vemos a la gente dividida por líneas políticas, raciales y religiosas. Las cosas comenzarán a cambiar rápidamente. Y todo ese odio que vemos podría volverse contra aquellos que creen en la Biblia tal como se expone en este documental. Lo que has aprendido en este documental puede ser impactante, sorprendente, quizá incluso abrumador. Pero he venido a decirte al final que hay buenas noticias. El Dios del cielo al final va a ganar. La justicia prevalecerá. La rectitud se mantendrá firme. Y nuestra tarea ahora mismo, cada uno de nosotros como individuos, es tomar la decisión de estar del lado de Dios, pase lo que pase. Rechazaremos al mundo y toda su sofistería. Rechazaremos al mundo sin importar cuánto prometa. Y estaremos con Dios porque confiamos en su carácter, que su amor por nosotros es en realidad el gran antídoto del universo. Es lo que resolverá todos los problemas. Y si permanecemos con el Señor, seremos salvos. Pero no podemos tomar esa decisión dentro de 20 o 30 años, ni esperar hacerlo en el último momento. Tenemos que tomar esa decisión ahora. Tenemos que decidir hoy estar del lado de Dios. Él es un juez verdadero y justo. Es un benefactor amoroso. El creador del universo que no solo nos creó, Él puede recrearnos y va a recrear este mundo. Y la decisión que cada uno debe tomar es ponerse de su lado ahora, porque la historia tiende y está profetizada a repetirse. No puedo imaginar cómo será cuando la herida que tiene la bestia sea completamente sanada y la iglesia y el Estado se unan, como hemos hablado en este documental. Y los cristianos que creen en la Biblia serán perseguidos y lo que costará mantenerse firmes en esos días. Pero ¿sabes qué? No estarás firme entonces si no estás dispuesto a estar firme ahora. Si hoy, como dice el profeta en el Antiguo Testamento, no puedes correr con los de a pie, ¿cómo correrás con los caballos? Esa decisión tiene que tomarse ahora. Debemos decidir que el mundo no vale todo lo que nos halaga, los lazos emocionales, los lazos materialistas, el entretenimiento. No vale lo que Dios está planeando para nosotros, porque un día caminaremos por calles de oro, un día habrá un mar de vidrio, un día se colocará una corona sobre la cabeza de los justos y se escuchará: bien hecho, buen siervo fiel. Y yo quiero oír eso, quiero recibir mi corona. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, hay una corona esperándome. Él dice: y también para todos los que aman su venida. Pero Apocalipsis 3:11 dice: ten cuidado, no sea que otro tome tu corona. Toma hoy la decisión de recibir tu corona. No permitas que la imagen que será levantada te engañe. Mantente firme por Dios como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos. Mantente firme a pesar de que Nabucodonosor les amenazaba con la muerte en un horno de fuego ardiente. Y su respuesta fue clara y directa: nuestro Dios puede librarnos, pero aun si Él decide no hacerlo, no nos inclinaremos ante tus ídolos, ni adoraremos a tus dioses. ¿Por qué pudieron decir eso? Porque conocían su carácter. Toma una decisión basada en el carácter de Dios. Tal vez dices:
No estoy seguro acerca de su carácter. Entonces te desafío a leer el Evangelio según Juan y ver cómo Jesús trató a personas de todos los niveles de la sociedad. Observa cómo amó a los que habían caído en pecado. Mira su ternura al restaurar a quienes vivían en vergüenza. Y vengo a decirte hoy que no has pecado más allá de la capacidad de Dios para salvarte. Toma la decisión de estar con Él ahora. Es la mejor decisión que jamás tomarás. Cuando cada decisión haya sido tomada, el mensaje se cerrará. La ira de Dios caerá en las plagas de Apocalipsis 16. Sin embargo, su pueblo estará protegido y poco después llegará su liberación en el glorioso regreso de Jesús. Mamá, mira, ahí viene Jesús. Los informes indican que esta cosa, sea lo que sea, no aparece en el radar. Atención a todas las estaciones. Se han implementado los procedimientos de emergencia. Objeto en curso directo de colisión.